Hola, mi nombre es Mónica y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a contar cómo aprendí español sin tomar ningún curso. Vamos a empezar. Desde adolescente de más o menos 14 años quería aprender español. Recuerdo porque tengo en mi viejo cuaderno escrito que eso era uno de mis sueños, aprender español. Cuando tenía más o menos 13, 14 años, empecé a ver las telenovelas mexicanas y gracias a esas telenovelas, escuchando español, me enamoré mucho de ese idioma y desde ese momento sabía que quiero hablar en ese idioma, quiero aprenderla. Cuando tenía entre 13 y 14 años, el momento cuando decidí que sí quiero aprender español y era uno de mis sueños, estaba en una escuela que se llamaba Gymnasium. Gymnasium era una escuela como secundaria que las personas estuvieron en una escuela así cuando tuvieron 13, 14, 15 años. Esa escuela ya no existe porque el sistema de educación en Polonia ha cambiado. En Gymnasium solo tenía inglés y no tenía español. Y no decidí aprender español por mi cuenta porque pues tenía mi escuela y tenía que estudiar a todas esas materias que tenía. En ese momento no había tantos recursos en internet que podría usar como hay ahora. Luego de terminar Gymnasium, fui a una escuela técnica y allá tenía inglés y alemán y no tenía español. Tampoco ahí decidí aprender español por mi cuenta. Tenía que sí enfocarme mucho en mi escuela y tantas cosas que aprender allá. Y también aún no había tantos recursos en internet para usar como hay ahora. Pero en ese tiempo sí aprendía un poco español. Una de las cosas que hacía era escuchar mucho la música en español. Escribía la letra en mis cuadernos y así aprendía las frases de las canciones. Lo hacía en ese cuaderno. Aquí tengo las frases, unas individuales de las canciones. Y en ese cuaderno estaba escribiendo la letra, toda la letra de cada canción. Estaba escuchando mucho más canciones que aquí tengo escritos, porque también estaba viendo la letra en YouTube y luego estaba cantando la canción mirando la letra o a veces solamente mirando la letra con traducción y solamente escuchaba las canciones. Una de las bandas y cantantes que estaba escuchando y aún a veces escucho son Banda Camila, Paulina Goto, Maite Perroni, Pablo Alborán, Jessie Joy y también escuchaba algunas canciones de cantantes como Reik, Paulino Monroy, Álvaro Soler, Laura Pausini, Sebastián Yatra, Fonseca, Alessandra Rosaldo y también escuchaba mucho las canciones de la banda RBD, de la telenovela Rebelde. Y también escuchaba las canciones de Maite Perroni, Anaí, Dulce María cuando la banda dejó de hacer canciones juntos. También estaba todo el tiempo viendo las telenovelas mexicanas. Sí, en Polonia, en televisión polaca, hay un traductor, un voz que traduce todo, pero aún se puede escuchar un poco de las voces originales, mientras que el traductor no habla. Y también yo por mi cuenta estaba buscando los episodios de las novelas en YouTube para saber qué pasa después. Y allá sí estaba escuchando todito en español en original. Y también aprendí algunas frases relacionadas, por ejemplo, con amor, como aquí dice, soledad para siempre, no, amor para siempre, contigo para siempre, te amo para siempre en mi corazón, te quiero amar
eran unas de las primeras frases que aprendí en español que eran muy relacionados de las novelas. También, cuando estaba preparando este video, me acordé que un punto de mi adolescencia, que no recuerdo específicamente en qué momento, pero en ese cuaderno escribí las primeras cosas en español, las básicas cosas que encontré en Wikipedia polaca sobre el idioma español. Y aquí también aprendí algunas frases principales como buenos días, buenas tardes, cómo te llamas, qué tal, cosas así. En 2017 decidí que voy a empezar a estudiar español sola por mi cuenta. Empecé a aprender español con el canal de YouTube You Study Spanish. Y ahí con ese canal empecé desde el principio. Así que desde alfabeto y todas las cosas principales que tengo en ese cuaderno. Aprendí cosas, alfabeto, los colores, números, las frases individuales como hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Mónica, soy de Polonia, estaciones del año, días, meses, horas, cómo hacer preguntas y muchísimas cosas. Las cosas de gramática principal, obviamente nivel A1, cosas así como por ejemplo diferencia entre ser y estar, pronombres, cómo hacer plural y cosas así que tengo en este cuaderno. You Study Spanish no era mi único canal de YouTube que usé. Luego encontré otros canales de YouTube que se trataba la mayoría de gramática y era Spanish Land School y Hola Spanish. Ahí con esos canales de YouTube aprendí muchísimo de la gramática. Luego con el tiempo también encontré otro canal de YouTube muy bueno que se llama Speak Spanish with Paula. Y así aprendí mucho de gramática y vocabulario. ¿Cómo aprendí a entender que estoy escuchando? Para aprender a escuchar bien, tienes que escuchar mucho, a pesar que al principio no entiendes nada. Y así estaba haciendo. En 2017 empecé a ver las telenovelas mexicanas completamente originales, sin ningún traductor, ningunos subtítulos. Y sí, al principio no entendí casi nada, pero seguía, porque me gustó mucho ver en las novelas. También estaba aprendiendo las frases de las novelas. Tenía un cuaderno que no lo tengo ahora, no sé dónde está, pero ahí tenía un cuaderno con solamente las frases de las telenovelas, porque al principio estaba viendo con subtítulos en español, los subtítulos que están en YouTube, y simplemente cuando estaba viendo un episodio, paraba el video, escribía la frase y luego la traducía. Y así estaba aprendiendo las nuevas frases y también las palabras. Y luego, cuando yo empecé a trabajar y estudiar en la universidad, yo no tenía tanto tiempo de aprender español y lo único que estaba haciendo era ver las novelas. Así que seguía escuchando mucho y también me ayudó bastante porque entendía luego mucho más. También aprendía las palabras y las frases del contexto. Y es importante que aparte de telenovelas se escucha también otras cosas. Y también empecé a ver YouTube en español. Y eso empecé a escuchar creo que más en 2020, cuando vino COVID. Yo perdí mi trabajo, tenía más tiempo. En ese momento, en 2020, yo volví a estudiar español por mi cuenta propia. Así que cuando vino COVID, yo tenía mucho tiempo y decidí, es el momento, hay que volver con mucha fuerza a estudiar español. Y en ese momento también encontré muchos canales de YouTube en español y empecé a verlos. Me gustaron los temas, así que seguía y también me ayudaron mucho porque hablaron de muchas diferentes cosas que en telenovelas no. Así que aprendí más palabras y más frases. Unos de los canales eran, que aún veo, es What the Chic
Nancy Loaiza, Planeta Juan, otros más también, pero no recuerdo ahora, pero esos son mis 3. Especialmente What the Chic y Nancy Loaiza son mis favoritos canales, pero también recientemente encontré un canal que me gusta muchísimo. Es un canal mío favorito nuevo que lo encontré este año y se llama Maquisienta. Y también escuchar podcasts me ayudaron bastante. Mi primer podcast en español que yo estaba escuchando era de canal de YouTube Spanish Land School. Ella, la profesora en español, también tenía podcast y también yo escuchaba eso. Y era sumamente simplemente solo sobre español. Allá estaba explicando cosas, algunas cosas de gramática o vocabulario también. Pero con el tiempo me empezó a aburrir eso y dejé de suscribir ese podcast y dejé de escucharlo. Pero empecé a buscar podcasts con los temas que sí me interesan. Y uno de los podcasts que escucho es A Todo Sí, podcast de Stephanie Rodríguez, Cambiando el Guión, podcast de Nancy Loaiza, Locura de Andar, podcast de Isa Pinson y Una Cita con el Universo, podcast de Marisol Solis. Antes su podcast se llamaba La Maleta del Caracol. Y ahora les voy a decir cómo aprendí a leer. Y yo leí algunos libros en español. ¿Y cómo conseguí los libros en español? Los conseguí en internet, en PDF. No tengo libros en físico en español, pero tengo en Kindle. Los libros que leí eran Los 4 Acuerdos, El Quinto Acuerdo, La Maestría del Amor, y los 3 libros son de escritor que se llama Miguel Ruiz. También leí Hábitos Atómicos, libro de James Clear. Al principio yo hice algo así. Yo tengo esos libros ambos en inglés y en español. Y para ayudarme a entender lo que estoy leyendo en español, primero leí el libro en inglés y luego en español. Así que, por ejemplo, primero leí los 4 acuerdos en inglés y luego leí el mismo libro en español. Así hice con cada libro que mencioné. Y también leer todo lo que yo encontré en internet, unos artículos de los temas que me gustaban, también los posts en Instagram de las personas hispanohablantes. Aprendí a escribir en español. Hice muchas, pero muchas notas mientras estaba viendo los videos en YouTube como de telenovelas, haciendo notas de las frases, pero también de las profesoras en español que hacían videos en YouTube en sus canales. Hice muchísimas notas, así que también era mi práctica para escribir, también copiando. Y también yo encontré las personas por internet, por ejemplo, Italki o Tandem, son aplicaciones para encontrar las personas con quien puedes practicar idioma y también hacer amigos. Y una de las cosas que yo hacía, por ejemplo, era copiar las frases que ellos me escribieran a mis cuadernos y luego yo los estaba traduciendo. Me ayudó bastante a aprender nuevas palabras y con la gramática también, porque aquí tenía los ejemplos vivos cómo usar algunas cosas. Así de esa manera también aprendí y escribir, y también con vocabulario y gramática también. De 2020 y 2021 tenía un amigo de Chile, así copiaba sus frases, y también de mi amiga Norma de México. De ellos copié muchísimo y tengo mis cuadernos en esas frases que cuando vuelvo a leer puedo acordarme precisamente de los momentos cuando yo las escribía y de qué estuvimos hablando. También escribir posts, Insta Stories para mi Instagram en español me ayuda mucho. También escribir guiones para mi canal de YouTube, porque yo antes de hacer cualquier video tengo que escribir guión, así que necesito prepararme. Pero también cuando yo empecé a aprender español, una de las cosas que hacía eran mis pequeñas tareas. Y yo estaba escribiendo las descripciones
de mí, de mi familia. Así estaba practicando esas cosas básicas. ¿Cómo aprendí a hablar en español? Yo cuando empecé a aprender español en 2017 no hablé en español. Lo único que yo estaba haciendo era simplemente decir a voz alta las palabras que aprendí o algunas frases. A pesar que encontrar también amiga o amigo que era de Perú y también amiga de México, yo tenía miedo de practicar español con ellos. Y yo con este amigo, que ya no somos amigos de Perú, yo hablé solamente en inglés. En 2020, cuando me despidieron de mi trabajo y decidí volver con todas las fuerzas del mundo a aprender español, decidí, es el año cuando debo empezar a hablar en español. Una de las cosas que empecé era hablar conmigo misma. Y una de las cosas que empecé a hacer era repetir después de voz. Encontré un canal de YouTube que se llamaba 1, 2, 3 Diálogos. Y lo que yo hice era descargar los videos, convertirlos en MP3, los envié a mi celular viejo. Así era, el celular viejo era Samsung así pequeño, que mi papá me lo trajo de Austria cuando él estuvo trabajando allá hace años. Y así estaba escuchando los diálogos y repitiendo después de voz. Pero en ese cuaderno escribí la mayoría de esos diálogos del canal. Y en ese cuaderno escribí los diálogos en español y traducción en inglés. Cuando estaba escuchando, estaba también viendo, también traducción, así que de esa manera también estaba aprendiendo nuevas frases y palabras, pero también estaba escuchando y repitiendo después de voz para memorizar mejor las frases y las palabras y aprender a pronunciar bien. En 2020 también empecé a hablar con las personas en español. La primera persona que yo hablé era una señora peruana de Arequipa que vive en España. Su novio es de un pueblo cercano de mi pueblo y en ese momento ella me encontró por mi canal de YouTube que yo hice en ese año, en 2020. Y recuerdo que también me llamó por celular en Messenger y hablamos. Esa era mi primera vez cuando hablé con alguien completamente en español. Había momentos cuando yo no entendí todo. Muchos sí entendí, pero también había frases y momentos cuando no entendí. A veces le dije que no entiendo, que puede repetir o decir en otra forma. A veces no dije que no entendí, así que ella seguía hablando y yo escuchaba y estaba, ay, ¿qué está hablando? Con la señora ya no tenemos contacto, ya dejamos de hablar, creo que en el año 2021. En 2020 también conocí a mi amiga Jocelyn en Tandem, más o menos en este momento cuando yo la conocí, así que el segundo parte de 2020 y todo el año 2021 estuvimos hablando por videollamadas, al principio en Skype y luego en WhatsApp. Y sí hablamos solamente en español. También en Tandem conocí a mi amigo de Chile. Nunca hablamos por videollamada, pero hablamos en audios. Así también me ayudó mucho a aprender bien a hablar, junto con las frases que les dije que copiaba que él escribió. También en 2020 empecé este canal de YouTube. Lo hice también porque quería practicar mi español. Quería sentirme más segura en hablar en español. Yo amo mucho español. Aún tengo que mucho de aprender. Por ejemplo, palabras, más frases. Eso me hace muy feliz hablar en español. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Les mando muchos abrazos y muchos saludos desde Polonia. Los amo mucho